La semana pasada quise compartirte los eventos en forma cronológica acerca de la última semana de Jesús, que empezó con el Domingo de Ramos, y todo lo que Jesús hizo durante esta última semana. Y el día de hoy quiero compartirte de una manera cronológica los eventos que sucedieron el Domingo de Resurrección. Y esto es para ayudarte a poner los eventos como en orden, porque si tú has hecho como yo, leído los diferentes evangelios, muchas veces se nos dan diferentes narraciones y eventos que como que no concuerdan a veces. No sé si has puesto atención en esto. Tenemos 4 evangelios que hablan acerca de la resurrección de Jesucristo. Y en algunos tú ves que varias mujeres fueron a la tumba, y después en el evangelio de Juan encuentras que solamente María Magdalena estaba en la tumba, y así como que dicen, por fin eran varias mujeres, y qué sucedió primero, quién vio a Jesús primero. Entonces, algo que quiero comentarte es que nuestros evangelios son pruebas históricas de los hechos acontecidos. Estos no son cuentos, no son mitologías, no son fantasías. Estos son narraciones históricas que han estado comprobadas a través de los años, a través de los siglos. Estas historias han estado comprobadas de manera histórica, arqueológica, antropológica. Entonces vemos que lo que tenemos en los evangelios son testimonio de testigos verídicos, testigos que estuvieron allí, testigos que experimentaron estos eventos. Y cuando nos escribieron sus narraciones acerca de lo que ellos vivieron, de lo que vieron, de lo que escucharon, de las conclusiones que sacaron, encontramos muchas veces diferentes narrativas. Y esto, de acuerdo con los profesionales que hacen investigaciones, de acuerdo con investigadores profesionales, de acuerdo con personas que son como de periodismo. Si tú haces un estudio, una investigación, tú vas a comprobar que cuando tienes testigos verdaderos y tienes diferentes testigos verdaderos que van a hablarte acerca de un hecho, estos testigos no te van a dar la misma historia. Y esta es una prueba de que estos testigos están dándote su interpretación conforme a lo que ellos vieron y conforme a lo que se acuerdan también. Pero cuando tú tienes un grupo de personas que te van a dar testimonio de un evento que sucedió, y este grupo de personas, aun si fueran 2 o 3, te dicen la misma historia con los mismos detalles y así tal cual, las personas, los profesionistas en investigaciones empiezan a dudar de estas narraciones, porque entonces me está diciendo que se pusieron de acuerdo en lo que iban a decir. Y nosotros pensaríamos que es al contrario, ¿verdad? Que si te van a contar una cosa, va a ser la misma historia. Obviamente es la misma historia, pero diferentes detalles. ¿Me entiendes esto? Pero si la gente te cuenta todo como una canción, entonces probablemente se pusieron de acuerdo en lo que iban a decir. Y yo esto lo puedo testificar. Soy mamá de 2 hijos, un esposo obviamente, pero con mis hijos a veces les pido, cuéntame cómo estuvo la cosa, cómo estuvo la película, cómo estuvo la fiesta. Bien, y casi no me quieren decir nada de detalles. Entonces, cuando veo los evangelios y veo que fueron escritos por hombres de Dios, digo, esto verdaderamente es un milagro, porque para que te cuenten tantos detalles, seguramente Dios los inspiró, porque si hubiera sido por ellos, ¿verdad? Hubieran dicho, Jesús resucitó, punto. Cuéntame más detalles, cuéntame la historia. Sí pasó. Pero además, algo que entendemos es de que los autores de los evangelios, tenemos 2 apóstoles y después tenemos otras 2 personas que eran
seguidores de Jesús, pero no del grupo de los 12 apóstoles. Los 2 apóstoles eran Mateo y Juan. Marcos y Lucas, ellos no fueron del grupo de los 12. Y vemos que ellos se enfocan en diferentes aspectos, ¿ok? Entonces, cuando tú te enfocas, ¿alguna vez le has preguntado a algún amigo o diferentes amigos que te cuenten la historia o cómo terminó la serie? Y cada quien te empieza a contar detalles y ya van contándote como a la mitad de la historia y después te dicen, pero antes había sucedido esto. Y entonces te das cuenta que no te están contando todo así en línea, porque se les olvidó algo, se les pasó algo y después de media hora, ¿verdad? Pero al principio se me pasó decirte que sucedió esto y aquello. Y entonces tú empiezas a poner las cosas como en orden en tu cabeza, empiezas a conectar los puntos, como decimos. Así que de esto se tratan los evangelios. Y cuando encontramos aparentemente lo que los críticos o los que argumentan en contra de la palabra de Dios, cuando encontramos diferencias o cuando encontramos cosas que aparentemente se contradicen, no hay contradicciones en la palabra, especialmente en la historia de Jesucristo. No hay contradicciones y de hecho los detalles que se diferencian terminan complementando la historia, complementando la narrativa en lugar de perjudicarla, ¿ok? Entonces, si tú te has tomado el tiempo de leer los evangelios, de leer la historia de la resurrección, este cuento que te voy a contar, que no es cuento, pero la narración que te voy a contar, simplemente te va a ayudar a poner cosas en orden, quizás a mirar algunos detalles que no habías considerado. Si tú no has leído la palabra, si tú no la has escuchado, entonces esto espero que sea de información para ti. Y una de las razones por las que quise enfocarme en este domingo de resurrección, en contarte la historia, es porque sé que en nuestra cultura, tristemente, muchas de nuestras generaciones que están vivas ahorita no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no se han tomado el tiempo para leer la palabra de Dios, para estudiarla. Entonces, uno de mis propósitos es ayudarte a que conozcas la historia, cómo sucedió la cosa. Voy a contarte hechos, no voy a leerte todos los versículos una vez más, porque si no tendríamos que leer los 4 evangelios. No te voy a contar todos los versículos, te voy a leer algunos versículos pero en general simplemente te voy a decir hechos que sucedieron y cómo sucedieron y dónde, si tenemos estos detalles, ¿ok? Voy a empezar con un versículo. Lucas 24, del 1 al 2. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, ¿ok? Entonces, en Lucas 24, en Marcos 16, en Juan 20, en Mateo 28, estos son los capítulos que nos hablan acerca de la resurrección. Y los 4 evangelios nos mencionan que las mujeres fueron el domingo en la mañana al sepulcro porque querían untar el cuerpo de Jesús, porque todo había sucedido en una deprisa el viernes, entonces querían asegurarse que su cuerpo estaba ungido como las costumbres lo requerían. Y al llegar al sepulcro ven que la tumba ya está, la roca está removida, la tumba está abierta, y no solamente está abierta, está vacía. Y esto, te digo, en Mateo, en Marcos y en Lucas se menciona que era un grupo diferente de mujeres. Algunos evangelios hasta nos dan los nombres de estas mujeres. Nos dicen que era María Magdalena, en los 4 evangelios, que la otra María, Salomé, Juana, otras demás mujeres. Solamente el evangelio de Juan se enfoca a María Magdalena. Y entonces aquí empezamos a conectar los puntos, pero hay un versículo en María Magdalena que nos dice que aunque solamente la mencionan a ella en el evangelio de Juan, ella no estaba sola. En Juan 22 dice que María corrió a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces
ella al decir no sabemos, nos está implicando que ella no había estado sola cuando fue al sepulcro, que habían más mujeres, ¿ok? Entonces vemos que no hay contradicciones, simplemente complementos en detalles. Entonces las mujeres van a la tumba juntas, la encuentran la piedra removida, encuentran la tumba vacía. María Magdalena aparentemente se separa de ellas inmediatamente y corre a ver a Pedro y a Juan para avisarles lo que ha sucedido. Las otras mujeres se quedan en el sepulcro y ángeles empiezan a proclamarles que Jesús ha resucitado. En Mateo 28 del 5 al 6, hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como Él dijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y después dice: vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Otra versión en Lucas 24, 5 y 6. Este versículo me encanta, es un versículo que Dios habló a mi corazón en una ocasión súper especial. Y el ángel dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les había hablado cuando estaba aún en Galilea. Entonces, los ángeles le hablan esto a las mujeres. Ellas, perplejas, la palabra dice, pero al mismo tiempo llenas de gozo, se van inmediatamente a informarle a los discípulos, al grupo de los discípulos. Y podemos concluir que en lo que ellas van con los discípulos, Juan y Pedro ya vienen corriendo y María Magdalena probablemente viene atrás de ellos, quizá no corriendo como ellos, ¿verdad? Porque no los iba a cachar. De hecho, es súper chistosa la cosa que Juan en su evangelio pone detalles de que se fueron corriendo él y Pedro, y Juan llegó primero, y así como que Pedro diciendo: ¿qué tienes que decir que tú llegaste primero? Pero estos hechos solamente nos dicen que verdaderamente sucedieron cronológicamente la cosa. Entonces, las mujeres se van a avisarle al grupo de los discípulos, pero por otra parte Juan y Pedro estaban separados. María ya les avisó a ellos. Pedro y Juan vienen al sepulcro y dice que Pedro y Juan corren a la tumba, la encuentran vacía, pero aún no entienden y no creen lo que ha sucedido. No saben. Pedro y Juan no vieron ni un ángel ni vieron a Jesús. Entonces ellos están como que ¿qué sucedió? No entendemos lo que sucedió. Y se regresan a ver a los otros discípulos para avisarles que el cuerpo de Jesús no está. Piensan que se lo han robado. Todo esto está sucediendo en Jerusalén, ¿ok? Los discípulos, como eran las fiestas todavía de la Pascua, de hecho ese día era la fiesta de los primeros frutos, están todavía en Jerusalén. Van a buscar a todos los discípulos. Finalmente María llega otra vez al sepulcro, ¿verdad? Como que atrás de Juan y Pedro. María Magdalena llega de regreso a la tumba. En esta ocasión ella está sola y la palabra dice que se pone a llorar. Se pone a llorar y después ve a unos ángeles dentro de la tumba, pero como que le vale o no reconoce que son ángeles. Después ellos le hablan, ella, ¿verdad?, les dice: ¿dónde está el cuerpo de mi maestro? Y en lo que está hablando con ellas, una voz de atrás le habla. Era Jesús. Y ella no lo reconoce, como que ni le puso atención tampoco, piensa que es el jardinero, el que cuidaba los sepulcros. Y finalmente Jesús le dice: María. Y cuando ella escucha su nombre con la voz de Jesús, reconoce que es Jesús, voltea a verlo. Podemos concluir que lo abraza, porque Jesús le dice: suéltame, todavía hay mucho que hacer, ¿verdad? Y lo abraza. Jesús le dice que vaya a ver a los discípulos y
aquí vemos que María fue la primera en ver a Jesús resucitado. Jesús se le apareció a ella por primera vez. Después, en lo que María va con los otros discípulos, Jesús encuentra al otro grupo de mujeres que todavía van hacia los discípulos, y Jesús se les aparece a ellas. Y la palabra nos dice, Mateo 28, del 8 al 9, dice: y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Esta palabra en el griego, cuando dice saludos, esa es una palabra que no es así como que hola, era como regocíjense, hay buenas nuevas, esto es maravilloso. Y dice: avisen a los discípulos. ¿Dónde estoy? Dice: y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces vemos que gente, ¿verdad?, anda corriendo de arriba para abajo, diferentes ubicaciones, diferentes lugares, o al menos grupos de personas. Jesús les da instrucciones a las mujeres, igual que a María, que vayan y avisen a los discípulos que va a haber una reunión muy pronto en Galilea. ¿Ok? Ahora, aquí algo bien interesante es que probablemente cuando Jesús le dice a María, y cuando Jesús le dice a María Magdalena y a las otras mujeres que vayan a avisarle a los discípulos, no solamente nos estamos refiriendo a los 11 discípulos, a los apóstoles, sino que aquí están invitados muchos más de los discípulos que seguían a Jesús, que estaban en el área. Y ahorita te voy a contar por qué sacamos esta conclusión. Después, las mujeres finalmente llegan con el grupo de los discípulos y no les creen. Piensan que están locas, piensan que ya se les botó la canica, ¿verdad? Todo esto es en la mañana, ¿ok? Después, la palabra nos dice, Marcos 16, 12, 13, Lucas 24, 13 al 35, que hay un grupo de 2 discípulos, no de los apóstoles, no del grupo de los 12. Acuérdate que la palabra nos menciona que Jesús tenía muchos seguidores. Tenía el grupo de los 3, Pedro, Juan y Santiago. Tenía el grupo de los 12, tenía el grupo de los 70 y tenía muchos seguidores, ¿verdad? Entre estos seguidores está uno que se llama Cleofas y un acompañante que no se dice el nombre de esta persona. Y dice que ellos van camino a Emaús y Jesús se les aparece. Esta es una historia súper chistosa y conmovedora a la vez. Te recomiendo que le des una leída. El camino de Jerusalén a Emaús era aproximadamente unas 7 millas. Imagínate, no sé como cuántas millas son de aquí al Sams, que está en la 83 Avenida, pero probablemente son como unas 6-7 millas. Imagínate caminar esa distancia, ¿ok? Entonces van caminando a Emaús, y en lo que van caminando ellos estuvieron en este grupo cuando las mujeres llegaron a contarles, y estuvieron cuando Pedro y Juan también ya llegaron. Ahora ya todos los discípulos están juntos y todos contándose la misma historia y algunos no creyendo. Y entonces Cleofas y su acompañante van camino a Emaús, tratando de entender todo lo que han escuchado, todo lo que se está diciendo. Y en lo que van caminando, Jesús se les aparece, pero ellos no reconocen que es Jesús, y les dice: ¿de qué están hablando? Y le dicen: es que eres la única persona que no se ha enterado de lo que ha sucedido toda esta semana, este fin de semana. Y le empiezan a contar y le dicen los detalles que te acabo de comentar. Le dicen: Jesús murió, lo sepultaron, y unas mujeres dicen que su cuerpo ya no está, que resucitó, pero Juan y Pedro fueron a verlo y ellos no vieron nada. Entonces todo esto vemos que concluye la historia, concluye la narración. Y dice que Jesús empieza a contarles las escrituras y les dice: ok, vamos a empezar desde Moisés, ¿verdad?
todo lo que se trata Moisés, todo lo que se trata el Antiguo Testamento, se tratan de las profecías del Mesías. O ellos le dicen, y nosotros creíamos que era el Mesías, no que nos iba a salvar, el Mesías que iba a venir a gobernar y a librarnos de Roma, del Imperio Romano. Y Jesús les empieza a explicar todo lo que las profecías hablaban acerca de él. Algo que te voy a ser bien honesta, envidio es estar en esa caminada, porque a mí me hubiera encantado que Jesús viniera y me contara todo el Antiguo Testamento, diciéndome todo lo que se trata de él. ¿Acaso no hubiera sido maravilloso ese estudio bíblico? Así como que, wow, qué envidia, ¿verdad? De la buena, envidia de la buena. Y después, cuando llegan a la aldea de Emaús, dicen que ya es tarde. Y Jesús les dice, ok, nos vemos. Y le dice, no, pues quédate con nosotros, come. Y cuando están comiendo, al partir el pan, seguramente reconocen que es Jesús. Y en el momento que reconocen que es Jesús, Jesús se desaparece. Y ellos dicen, ¿qué? Era Jesús. Y dice que ¿acaso no nuestros corazones ardía cuando lo escuchábamos hablar de la palabra de Dios? Y lo que hacen es de que finalmente de que habían llegado bien cansados después de caminar 7 millas con hambre, se olvidan que tienen hambre, se olvidan que están cansados y se regresan a Jerusalén. Se regresan a Jerusalén. En esta ocasión la palabra dice que a prisa, no sé si se echaron a correr, se regresan a encontrar otra vez a los discípulos y a confirmar que verdaderamente Jesús ha resucitado y que se les apareció a ellos. Después en la noche la palabra nos dice que ya al atardecer o en la noche, en lo que Cleofas y su acompañante están contándole a los 11, la palabra nos dice en Corintios, cuando Pablo nos está contando estas historias, 1 Corintios 15, Pablo dice que estos hombres estaban contándole a los 11, y quizá aquí ya estamos incluyendo más bien a los 11. Ok, ellos, ya te confundí. Ok, así te digo que se cuentan las cosas en vivo y en directo. Ok, Cleofas y su acompañante regresan. La palabra nos dice que están los 11 reunidos. Quiere decir que Tomás está ahí, ¿verdad? Y cuando nos referimos a los 11, estamos hablando de los 12 discípulos menos Judas, ¿ok? Porque Judas ya se ahorcó. Entonces, dice que vienen y le cuentan a los 11, ¿ok? Es tarde y les empiezan a confirmar que verdaderamente Jesús está resucitado, que se les apareció. La palabra no nos da detalles. Primero nos dice que allí están todos, pero después en otros evangelios nos dice que Jesús se les aparece a este grupo, pero aquí ya no está Tomás. Entonces, no sé si Tomás se fue al baño, no sé si Tomás se fue a ver al vecino, no lo sé, pero así como que no, ¿verdad? Qué horror que te perdiste este evento. Y en lo que están contándoles, Juan 20, 19 al 20, dice, al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado, y entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Hay mucho más detalles en la versión de Lucas 24, del 36 al 43, y Marcos 16, 12 y 13 nos da como 2 versículos. Y entonces, en esta ocasión, están todos los discípulos, excepto Tomás, que primero sí estaba, pero después se nos fue, quién sabe a dónde. Y Jesús se les aparece y Jesús les dice, hey, miren mis manos, miren que sí soy yo. Ellos piensan que es un fantasma, un espíritu. Jesús les dice, no, tengo cuerpo. Y les dice, de hecho, tienen algo de comer, y le dan pescado y come con ellos. Maravilloso. Me encanta que Jesús llega, y obviamente ellos hubieran brincado o gritado, no lo sé. Y él lo primero que dice es paz, paz. No tengan miedo. Soy yo. Y ellos
se regocijan, ¿verdad? Imagínate el regocijo de los discípulos. Imagínate el regocijo de María Magdalena. Imagínate el regocijo de las mujeres. Imagínate el regocijo de Cleofas y su acompañante. Imagínate cuando pensaste que ya todo estaba perdido. Hay esperanza otra vez, hay vida. Jesús verdaderamente es Señor. Jesús está vivo. La historia no ha terminado. 8 días después, aún en Jerusalén, Jesús se aparece otra vez a los discípulos y esta vez, afortunadamente, Tomás está allí, así como, ¿verdad? Como que lo sentimos por Tomás, porque cuántas veces no hemos sido como Tomás. Porque cuando Tomás regresó y le contaron que se perdió la experiencia de su vida, él les dice, a menos que no lo vea y no experimente lo que ustedes experimentaron, no lo voy a creer. 8 días después, Jesús se les aparece otra vez a los discípulos. Juan 20, 26 al 29. Esta vez Tomás está allí y Jesús exhorta a Tomás a que no dude. Después la palabra no nos dice cuánto tiempo pasó, pero finalmente se van a Galilea, porque ellos no son de Jerusalén, ellos no viven en Jerusalén, ellos son de Galilea. Galilea está al norte de Jerusalén. Vemos que Jesús tenía su casa en Capernaum, mucho más al norte de Galilea. Entonces ellos regresan y la palabra nos dice, está en Juan 21 del 1 al 23, casi todo el capítulo nos cuenta esta historia. Y nos dice que algunos de los discípulos en la mañana, de regreso en Galilea, se fueron a la playa a pescar. Pedro dijo, voy a ir a pescar, y otros dijeron, ok, vamos contigo. Y se van a pescar, están pescando en sus barcas y en la playa se aparece Jesús. Y no lo reconocen, probablemente estaba muy lejos, probablemente el sol no les permitía distinguir. Yo no sé, yo no entiendo cómo muchas veces no reconocían. Y no han pescado nada. Jesús les dice, hey, echen la red, ¿verdad?, del otro lado. Y cuando dice esto, Juan se acuerda que la primera vez que conoció a Jesús le dio las mismas instrucciones. Entonces él inmediatamente saca la conclusión y dice, es el Señor. Y cuando dice que es el Señor, Pedro dice que agarra su ropa y se echa al mar y empieza a nadar hacia la orilla. Los otros discípulos los deja, ¿verdad?, con todos los pescados y van en la barca. Todos llegan otra vez a la orilla y finalmente encuentran que verdaderamente es Jesús. Y Jesús les dice, hey, les voy a preparar un desayuno. Imagínate nuestro Señor, tan cuidadoso y detallista, que les prepara un desayuno y comen pescado asado y quién sabe qué más comieron en esa ocasión. Y durante todo ese evento Jesús tiene una plática especial con Juan, donde le ayuda a restaurar su confianza en él mismo, su confianza en Jesús, su llamado, su ministerio. Y es cuando Jesús le ayuda a Pedro a cancelar las 3 negaciones que él hizo, preguntándole, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida de mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y entonces lo restaura su posición en el grupo, restaura su liderazgo, restaura su ministerio. Gloria a Dios que Jesús es el restaurador de nuestras vidas, aún de nuestros fracasos. ¿Acaso no? Ok. Y después tenemos lo que conocemos como la Gran Comisión. Esto ya es, la palabra no nos dice cuándo sucedió, pero sabemos, lo que la palabra sí nos dice es de que Jesús estuvo presente en la tierra después de haber resucitado 40 días. Entonces tenemos un periodo de 40 días donde muchas personas lo vieron. Y cuando Jesús les dice, va a haber esta reunión en el monte en Galilea, en Mateo 28, del 10 al 17, nos da algunos de estos detalles y nos dice, pero los 11 discípulos
se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿Ok? Ahora, piensa en esto. En esta ocasión, los 11 discípulos ya han visto a Jesús 3 veces. La primera vez sin Tomás, la segunda vez con Tomás y en la playa. Entonces, ellos probablemente no dudaban ya de que Jesús había resucitado, de que estuviera vivo. Pero una conclusión que muchos comentaristas e historiadores hacen, que me parece muy probable, esto es solamente una suposición, no hay hechos, ¿verdad?, que lo comprueben, pero tiene sentido. Es, por ejemplo, en 1 Corintios 15:6, el apóstol Pablo nos está contando las personas que vieron a Jesús resucitado y algunos de estos eventos, y nos dice en este versículo, dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Entonces, este es el apóstol Pablo hablando acerca de la resurrección de Jesús y de las personas que vieron a Jesús resucitado. Y muchos historiadores concuerdan de que probablemente en esta reunión de Jesús en el monte de Galilea con sus discípulos, cuando les da la gran comisión, es cuando muchos de sus seguidores se enteraron que Jesús iba a estar ahí, porque esta no era una reunión en privado. Tuvieron reuniones en privado con la puerta cerrada, menciona, pero en esta ocasión Jesús le dice a las mujeres que vayan y le digan a los discípulos que va a haber una reunión en el monte de Galilea. Entonces probablemente en esta reunión más de los 12 apóstoles estaban reunidos, y puede ser que aquí es donde tenemos como las 500 personas, y es por ello que dice que muchos lo adoraron, pero algunos dudaban. Entonces yo no creo que los 12 apóstoles dudaban a estas alturas, pero probablemente gente que es la primera vez que encuentran a Jesús resucitado pudieron haber dudado. ¿Me entiendes? ¿Ok? Son opiniones, son sugerencias. Esto no afecta si lo crees o no, si lo aceptas o no. Esto no afecta nada a la historia de que Jesús resucitó y de que tenemos testigos que lo vieron. Y después después de los 40 días, tenemos lo que conocemos como la ascensión de Jesucristo. Te voy a leer la anécdota del apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 3 al 8. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas, este es a Pablo, y después a los 12, y a los 12 estamos incluyendo ahora al nuevo apóstol que vino a sustituir a Judas. Estamos hablando de Matías. Dice, luego se apareció a más de 500 a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces vemos que tenemos muchos testigos que vieron a Jesús resucitado. Y lo que la palabra no nos da detalles, excepto en estas menciones, es de que Jesús se le apareció a Jacobo, su hermano, su medio hermano, y a Pedro en ocasiones independientes, ¿verdad? Entonces, son los aspectos de las apariciones de Jesús durante estos 4 días. Y algo súper importante, como te decía, acerca de hechos históricos, es de que cuando el apóstol Pablo está mencionando este resumen, nos está diciendo que gente todavía vive. Durante cuando él escribió esta carta a los Corintios, él está diciendo, y hay gente que todavía vive, que testificó esto, casi diciendo, si quieres ve y pregúntales, porque esto no es algo que se inventaron, fue un cuento, o que no hay nadie que te pueda comprobar, ¿verdad? Ellos tenían personas que podían comprobarte aún años después
años después. Estamos hablando como de unos 30 años después, que cuando se escriben estas cartas. Y dice, todavía hay gente viva, que si quieres, ¿verdad? Puedes ir a preguntarles. Y después tenemos lo que es la ascensión, que me encantaría que en otra ocasión nos tomáramos un poquito de tiempo, pero esto ya está en el libro de Hechos, donde y al final de algunos de los evangelios, donde la palabra dice que finalmente después de 40 días los discípulos están con Jesús en el monte de los olivos y miran a Jesús ascender al cielo. Y los ángeles les dicen que de la misma manera que ven a Jesús ascender, Él va a regresar. Y entonces sabemos que Jesús va a regresar. Y lo que celebramos nosotros en la comunión, lo que celebramos en nuestra adoración, es la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que Él va a venir, y en esta ocasión no como el Cordero de Dios, va a venir como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y eso es algo maravilloso. Ya que te conté la narrativa, la historia, y te ayudé quizá a poner algunos detalles en orden. ¿Cuántos les pareció así como informativa esta cosa? Como que, ok, ya entiendo algunos detalles. Algo que quiero compartirte y exhortarte después de esta narración es de que, especialmente estoy asumiendo que la mayoría de nosotros aquí somos creyentes de Jesucristo, discípulos, y sabemos que el hecho de haber visto a Jesús resucitado fue una experiencia de gran gozo. Es un gozo inexplicable. Algunos versículos lo dicen, que no sabían ni qué hacer, ¿verdad? No había palabras para expresar este gozo. Pero quiero decirte que como un creyente de Jesucristo, como un seguidor de Jesucristo, 2000 años después, tú también puedes experimentar este gozo, y de hecho creo que lo experimentas. Creo que lo experimentas, y aunque no nos tocó ver apariciones de Jesucristo durante estos 40 días, nuestra fe en Él es válida y produce el mismo gozo y produce la misma satisfacción. Y hay un versículo, de hecho 2 versículos, que nunca los había leído con el contexto de esta historia, con el contexto de la historia de la resurrección. Y cuando lo leí, esto me trajo tanto conforte y tanto gozo, y creo que va a bendecir tu vida también. En 1 Pedro 1, del 8 al 9, dice: ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. ¿Cuántos de ustedes aman a Jesús, aunque no lo has visto? Y dice, y aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Y esto yo lo puedo testificar personalmente, y sé que tú lo puedes testificar, que cuando cantamos de Jesús, que cuando pensamos en Jesús, de que Él está vivo, pero no solamente está vivo, sino que está vivo en nuestros corazones, en nuestra vida, esto verdaderamente nos da un gozo que no puede ser expresado con palabras. Y después el versículo continúa diciendo, eso significa que están recibiendo la salvación, que es el resultado de su fe. Y esto es un hecho. Nos gozamos con Jesús, nos gozamos con el Cristo resucitado, y aunque no lo vemos, seguimos creyendo en Él. Y aunque no lo vemos, y aunque probablemente haya dudas a veces y desesperación, y queremos perder la esperanza, nos aferramos a la fe que tenemos, porque sabemos que Jesucristo vive, y hemos puesto nuestra fe en Él. Y cuando hacemos esto, la palabra dice que nuestra salvación está produciendo el fruto de la fe que debe de producir, y nos sostiene hasta que un día finalmente vamos a poder ver a nuestro Señor con nuestros propios ojos. Amén. Pero por lo pronto seguimos la fe, seguimos con gozo, seguimos con la expectativa, y ¿sabes qué? Seguimos contando la historia. Porque la razón por la que tenemos ahorita
nuestra palabra, nuestra Biblia, y podemos seguir contando la historia, es porque hubo gente fiel que siguió contando la historia. Y mi exhortación para ti el día de hoy, si tú eres un creyente de Jesucristo, mi exhortación es: sigue contando la historia, sigue contando la historia. Hay gente que no ha escuchado que Jesús resucitó. Hay gente que no sabe que tenemos un Dios vivo. Hay gente que no conoce que nuestro Salvador vive. Entonces es nuestra responsabilidad seguir contando la historia y seguir contando la historia, seguir contando la historia hasta que Jesús regrese por segunda vez. Y para aquellos que probablemente no están seguros si son parte del grupo de seguidores de Jesucristo o eres nuevo a la iglesia, eres nuevo a la fe, mi exhortación para ti el día de hoy es de que no solamente conozcas la historia de que Jesucristo resucitó, porque Jesús resucitó, pero si solamente conoces esa parte de la historia, es mitad de la historia y casi de nada te beneficia. Lo importante no solamente es saber que Jesucristo resucitó y vive, pero que Jesucristo vive en mí y vive en ti. Esta es la clave. De nada nos sirve que Jesús haya resucitado. Jesús resucitó y hay multitud de personas que viven como si Jesús no hubiera resucitado. En nada les afecta esto, aunque sí les afecta el cristianismo. Este es otro cuento, porque la iglesia ha hecho un gran efecto en la humanidad, pero individualmente, personalmente, de nada sirve que Jesús haya resucitado y que esté vivo si no está vivo en ti, si no está vivo en ti. Entonces, el día de hoy, asegúrate de que Jesús no solamente de que tu fe está en que Jesús vive, pero de que Jesús vive en ti. Amén. Vamos a terminar con una oración de fe. Y si tú ya eres creyente, si tú estás seguro de que Jesús vive en ti, dale gracias por su resurrección. Dale gracias de que te ha dado vida nueva. Y para los que no estén seguros, yo les invito a que hagan una declaración de fe. La palabra dice que con la boca confesamos lo que nuestro corazón cree para salvación. Y creer en Jesucristo como Señor Salvador significa creer que Él murió y resucitó. Y esto nos provee salvación y vida eterna. Les pido que oren conmigo, y si quieren repiten esta oración conmigo. Padre, te doy las gracias que me amas y enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Señor Jesús, gracias por haber muerto en mi lugar. Gracias por haber resucitado para darme vida. Gracias por tu victoria al resucitar. Gracias que tú estás vivo, y por mi fe en ti, declaro que tú eres mi Señor, declaro que tú eres mi Salvador, y ahora estás vivo en mí. Gracias, Jesús, por darme vida nueva, por perdonar mis pecados, por hacerme una nueva criatura, por aceptarme como hijo tuyo en tu familia. Creo en ti y decido seguirte por el resto de mi vida y ser testigo de tu resurrección en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.